Vamos a trabajar con los ejercicios de entradas y salidas de las mercancías al almacén. Estamos mirando que para poder registrar esos ingresos y esas salidas de las existencias, utilizamos existen dos tipos o dos sistemas aquí en Colombia, el sistema periódico y el sistema permanente. Entonces, vamos a mirar ejercicios de entrada y salida del almacén. Bueno, estuvimos mirando las diferencias, cómo se registran tanto en el sistema periódico como en el sistema permanente. Pero lo que sí es similar en ambos registros son los datos que vamos a utilizar para ello. Por eso vamos a hacer un cuadrito en el que vamos a primero determinar los valores que vamos a incluir en los registros. Recordemos que cuando compramos o vendemos mercancía, siempre debemos incluir los impuestos, tanto el IVA como la retención en la fuente. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Voy a escribirlo acá para que ustedes lo tengan ahí presente. Y vamos a registrar una compra de mercancía. ¿Listo? Entonces, el ejercicio sería el almacén Lucero y compañía inició operaciones el 30 de noviembre de 2018. En diciembre, compra mercancías por valor de 8.200.000 pesos. Dice que tiene un IVA, la tarifa general del 19% estas mercancías y una retención en la fuente del 2.5%. Esos son los porcentajes. La compra se realizó a crédito. Bueno, entonces lo primero que debemos identificar en este registro es el valor de los impuestos. Recordemos que el valor de la compra o de la venta de la mercancía siempre va a ser la base gravable. Entonces, vamos a identificar base gravable. Como les dije, es el valor de la mercancía, de la compra o de la venta directamente. A menos que en el ejercicio nos diga que ese valor ya lleva el IVA incluido. Si tiene IVA incluido, entonces tendríamos que hacer otro procedimiento, que ese lo trabajaremos más adelantico. Pero por ahora no tenemos ese inconveniente porque simplemente nos dice que el costo de la mercancía fueron 8.200.000 y que a ese 8.200.000 le vamos a agregar el impuesto del 19% y vamos a descontar una retención en la fuente del 2.5%. Entonces, la base gravable siempre va a ser el valor de la compra o de la venta. Ya eso es fácil de identificar porque ahí ya no la dan. Dice que fueron 8.200.000 pesos. Listo. Aquí tenemos ya nuestra base gravable. Ahora, vamos a identificar el IVA. IVA dice que es el 19%. Entonces, de esta base gravable, vamos a sacar el 19%. Entonces, lo multiplicamos por el 19% y ya tenemos el valor del IVA. Y el valor de la retención en la fuente exactamente igual. La retención en la fuente me dice que son el 2.5. Tomamos la base gravable y lo multiplicamos por el 2.5%, que es el porcentaje que corresponde en este caso a la compra de mercancías. Y ya tenemos
identificados los valores que vamos a registrar. Recordemos algo, muchachos. Recordemos que el IVA siempre va a ser el valor agregado, es decir, que a la base gravable siempre le vamos a sumar el IVA, pero la retención se la vamos a restar. Siempre va a ser así, tanto en compras como en ventas. El IVA se le suma a la base gravable y la retención se le resta para poder identificar finalmente cuál es el valor total de la compra. Entonces vamos a colocar aquí valor total de la compra. En este caso, ¿cuál sería? Colocar aquí. Entonces recordemos, tomamos la base gravable, le sumamos el IVA y le restamos la retención en la fuente. Y nos va a dar un valor total de 9.553.000 pesos, que sería el valor de la compra que en este caso yo quedaría debiendo. Listo, ya tenemos los datos principales o los registros. Ya tenemos los 4 valores que vamos a reemplazar en el esquema que ya les había compartido anteriormente, que habíamos trabajado en la clase anterior acerca de cómo se registraban las compras en ambos sistemas. Entonces, vámonos para el sistema, a registrarlo en el sistema permanente. Copiemos aquí sistema permanente. Y realizamos la operación. O sea, quiere ser aquí el formato de la cuenta, del registro de las cuentas. Listo, entonces vamos a trabajar de esta manera. Entonces recordemos, voy a colocar aquí la estructura de nuestro asiento, que debe ir código mayúscula. Cuenta debe haber. Listo. Entonces, recordemos que en el inventario del sistema permanente vamos a utilizar la cuenta 1435 para las compras. 1435, mercancías no fabricadas por la empresa. Listo. Esto sería en el sistema permanente, ¿cierto? Nos dice también que debemos utilizar la cuenta del IVA. ¿Cuál es el valor de la cuenta de mercancías no fabricadas por la empresa? Pues la base gravable. En este caso, base gravable 8.200.000. Listo. Pero en el esquema, el cuadrito que hicimos, el paralelo, la clase anterior, nos dice que junto con esa base gravable debemos incluir el IVA 240805. Vamos a colocarlo así, IVA descontable, que es el IVA de las compras. Y siempre va acompañando a la base gravable. ¿Cuánto fue el IVA que identificamos aquí? Determinamos 1.558.000. Listo. Nos dice que la compra fue a crédito. Recordemos que siempre que compramos a crédito vamos a utilizar la cuenta 2205 nacionales. Y aquí en nacionales vamos a colocar el valor que nos resultó de tomar la base gravable, sumarle el IVA y restarle
la retención en la fuente. 9.553.000. 9.553.000 es el valor que tengo que pagarle a mi proveedor. Y al lado del proveedor, pues vamos a utilizar la cuenta de retención en la fuente 2365, retención en la fuente. ¿Cuánto fue el costo de esa retención? 205.000 pesos. Listo. ¿Y qué nos falta? Claro, las sumas iguales. Siempre, siempre, siempre debemos incluir sumas iguales, ya que esto nos garantiza que hicimos bien el registro y no vamos a tener inconvenientes después a la hora de determinar los estados financieros. Listo, entonces colocamos acá sumas iguales y realizamos el procedimiento. Sumamos columna debe y lo mismo hacemos con la columna ver. Y aquí nos damos cuenta que efectivamente nos dieron sumas iguales. 9.758.000, 9.758.000. Esta es para realizar una compra en el sistema permanente. Ahora, ¿cómo realizamos esa misma compra, pero en el sistema periódico? Entonces, coloquemos aquí sistema periódico. Vamos a copiar el asiento anterior. Y recordemos que en el sistema periódico es el mismo ejercicio, entonces los valores son exactamente lo mismo. Lo único que nos va a cambiar es la cuenta de las compras. No vamos a utilizar el inventario, sino que nos vamos al costo. 6205 de mercancías. Y listo. Eso es exactamente igual el resto de los registros, mire. Entonces, recordemos que la diferencia en las compras, tanto en el sistema periódico como en el permanente, es el valor, la cuenta que utilizamos para la compra. En el permanente la llevamos directamente al inventario, en el periódico lo registramos en el costo. Listo. Aquí nos quedaría entonces nuestro primer ejercicio. Ahora registremos una venta de mercancías para hacer la diferencia entre cada uno de estos métodos o sistemas de valoración de inventarios. Entonces vamos a hacer un ejercicio número 2, un segundo ejercicio, donde vamos a realizar esta operación, una venta de mercancías. Es importante seguir el paso a paso para de pronto no confundirnos en el registro o en determinar cada uno de los valores ahí indicados. Entonces, estar muy pendientes de elaborar el paso a paso para que sea más fácil. Tal vez nos demoramos un poquito más el procedimiento, pero ustedes ya van más seguros a la hora de realizar el registro. Se arriesgan un poquito menos a que les quede algún registro mal. Entonces, seguimos con la misma empresa, la empresa Lucero y Compañía. En diciembre, vende mercancías a crédito por 7 millones de pesos. Mercancías grabadas con IVA del 19%. Retención en la fuente 2.5%. Listo. Ya tenemos aquí nuestra
nuestro registro, la segunda operación que realizó la empresa durante este mes. Vamos a determinar entonces los valores. Vamos a copiar acá. Y vamos a ir determinando los valores. ¿Cuál es la base gravable? Pues el valor de la venta de la mercancía. Recordemos que el valor que nos diga de venta o compra resulta en la base gravable. En este caso, 7 millones. A estos 7 millones, miren, le vamos a sacar el 19% para determinar el valor del IVA. Y sobre estos 7 millones vamos a identificar el 2.5%, aquí está, para identificar el valor o determinar el valor de la retención. Entonces, este valor 7 millones por el 19%, vamos a arreglarlo aquí para que les quede más fácil a ustedes comprenderlo. Listo, 7 millones por el 19%. Y aquí igualmente vamos a colocar, para que ustedes sepan de dónde salió cada uno de estos valores. 7 millones por el 2.5%. Y aquí, pues simplemente hacemos otra vez el ejercicio. Tomamos la base gravable, sumamos el IVA y restamos retención. ¿Listo? Para que nos dé el valor, en este caso ya no de la compra, sino el valor de la venta. ¿Listo? Ya tenemos los 4 valores que necesitamos. Ahora es simplemente tomar nuestra tablita y reemplazar la estructura que ustedes tienen ahí con los valores respectivos. Entonces, dice que vende mercancías a crédito. Vamos a elaborar entonces nuestro asiento. Voy a copiar yo aquí este formato. Vamos a elaborarlo primero por el sistema periódico. Entonces, nos dice que vendimos mercancía. Cuando vendemos mercancía, utilizamos la cuenta de ingreso 4135, comercio al por mayor y menor. ¿Cuánto fue el valor de esa venta? 7 millones, que ya lo tenemos ahí arriba previamente registrado, que vendría siendo la base gravable. Uy, pasé. Listo. Ahora, a estos valor de la venta, recordemos que la base gravable siempre va acompañado del IVA. En este caso, como es venta, IVA generado. ¿Por cuánto fue el valor del IVA que determinamos? Miramos aquí arriba, 1.330.000. Es simplemente reemplazar los valores. Trasladamos el esquema como ustedes lo tienen ahí en su cuadrito y reemplazamos valores. Como es una venta de mercancía a crédito, vamos a utilizar la cuenta de clientes. Y el valor del cliente va a ser el valor total de la venta, es decir, la base gravable más el IVA menos la retención en la fuente, 8.155.000. Y recordemos que la retención en la fuente es inversa al impuesto sobre las ventas o impuesto al valor agregado. Si el IVA lo acredito, lo registro en el haber, la retención debo registrarla en el debe. Como me están descontando a mí la retención, se convierte en un anticipo a mi impuesto de renta. Dice que la retención en la fuente fueron 175.000. Entonces, y al tener nuestras sumas, realmente nos quedan iguales cumpliendo el principio de partida doble, sumas iguales.
Entonces, es simplemente tomar el esquema que ustedes tienen ahí en sus cuadritos y reemplazar los valores de acuerdo al registro que nos diga o la operación que realizó la empresa. Por eso les digo, siempre realicen este procedimiento para que sea mucho más fácil trabajarlo. Ya teniendo ahí esos valores determinados, pues simplemente reemplazar. Bueno, esta es la venta en el sistema periódico. Ahora vamos a ver cómo registramos la venta en el sistema de inventario permanente. Aquí sería sistema permanente. Listo. Recordemos que en el sistema permanente el registro de la venta como tal es el mismo, ¿cierto? Vamos a colocarlo exactamente igual. Solo que hay una diferencia, que es que en el sistema permanente tenemos que registrar el costo de venta. Siempre que vamos a registrar en el sistema permanente, vamos a utilizar dos cuentas. Recordemos eso. En las ventas, ¿no? Dos cuentas, no, perdón, dos asientos en las ventas. Entonces, el costo de venta. Ay, aquí no me hizo falta especificar. Perdón. Listo. Entonces, en este caso nos dice que el costo de venta corresponde al 60% del valor de la venta. Entonces, vamos a borrar acá. Y lo primero que debemos hacer entonces es identificar cuánto es ese valor total de mi costo de venta. Entonces, costo de venta dice que debemos tomar el valor de la venta. ¿Cuánto es el valor de la venta? Dice que yo vendí mercancía, la empresa vendió mercancías por 7 millones de pesos. Entonces tomamos esos 7 millones y lo multiplicamos por el 60%. Ya tenemos nuestro costo de venta, que fue por 4.200.000. Quiere decir que la utilidad en la venta de esa mercancía fue del 40%. Entonces, vamos a utilizar la cuenta 6135. Y colocamos en el debe los 4.200.000. Listo. Y en este caso, la 1435, porque si estoy vendiendo, mi mercancía está saliendo de mi almacén o de mi bodega. También por 4.200.000. En este caso específico, porque estamos apenas aprendiendo cómo elaborar los registros contables en cada uno de esos sistemas. Pero en realidad este valor del costo de venta lo determinamos a través de la tarjeta Cardex. Entonces más adelante, cuando ya empecemos a manejar tarjeta Cardex, pues entonces ya vamos a identificar el costo de venta directamente de la tarjeta. Listo. Y aquí nos quedan entonces las dos registros de la venta, tanto en el sistema periódico como en el sistema permanente.
Entonces ahí tenemos todo el proceso. Recordemos, en el periódico se realiza la venta normal. En el permanente realizamos el asiento de la venta y de una vez el registro del costo de venta. Continuemos porque la empresa siguió con operaciones diarias durante el mes de diciembre. La empresa realizó otras operaciones. Resulta que en diciembre el almacén Lucero devuelve el 5% de las mercancías que compró inicialmente por no corresponder a las referencias del pedido. Listo. En este caso, vemos que el almacén, aquí está Lucero, inicialmente compró 8.200.000 pesos, ¿cierto? Pero resulta que de esos 8.200.000 pesos, el 5% se devolvió. ¿Por qué? Porque no correspondía a la referencia. Entonces, en este caso, vamos a identificar entonces el valor de la devolución. Tomamos los 8.200.000, que fue la compra inicial, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el 5% para identificar cuál es el valor de la devolución. ¿Cuánto le devolvimos? 410.000 pesos de la mercancía porque las referencias no eran las correspondientes. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos el ejercicio normal como lo estamos haciendo anteriormente. Identificamos base gravable y los impuestos. ¿Cuál va a ser la base gravable en estos casos? 410.000 pesos. Esa es la base gravable, el valor de la devolución. ¿Cuál es el valor del IVA? Pues vamos a tomar los 410.000 y lo vamos a multiplicar por el 19%. La retención en la fuente, 410.000 y lo vamos a multiplicar por el 2.5%. Y la hacemos exactamente igual para colocar el valor de la devolución. ¿Cómo registramos el valor de la devolución? Pues simple, tomamos el valor de la base gravable, le sumamos el IVA y le restamos la retención. Profe, ¿y de dónde salieron esos valores? En el ejercicio no nos dice. Ah, porque tenemos que ubicarnos, ojo, en el registro de la compra, que fue el primero que hicimos. Y en la compra, si la mercancía estaba grabada con el 19% y me aplicaron una retención en la fuente del 2.5%, quiere decir que esa mercancía que voy a devolver tiene que contar con las mismas condiciones. La mercancía que compré era del 19%, era grabada con el 19%. Entonces, al devolverla, pues tengo que devolver ese IVA del 19% y lo mismo la retención. Aplicamos nosotros una retención del 2.5, ahora tenemos que aplicarla sobre ese valor porque es el valor que vamos a devolver. Entonces, si no les aparece aquí, ustedes se ubican en el asiento de la compra inicial sobre la cual realizamos el pedido. Y ahí vamos a identificar los porcentajes. Perdón, aquí retención en la fuente, voy a colocarle 2.5% para que ustedes sepan también. Listo. Y procedemos a realizar el asiento de la devolución en compra. Para realizar el asiento de la devolución debemos tener en cuenta que como es una devolución en compra, vamos a utilizar las mismas cuentas que utilizamos en la compra de la mercancía. Aquí lo tenemos, los primeros que hicimos. Solo que vamos a invertir el asiento. ¿Cómo así? Que las cuentas que yo tenía en el débito las voy a registrar en el haber y los valores que tenía en el haber, las cuentas que había registrado en el haber, ahora los voy a registrar en el débito. ¿Con qué valores? Pues con los valores que acabamos de hallar, con el valor de la devolución. Entonces,
los dos sistemas pasa exactamente igual. Ustedes ya tienen ahí su esquema. Ustedes tienen ahí las cuentas que vamos a utilizar. Listo. Entonces, sistema permanente. Dijimos que vamos a reversar el asiento, es decir, vamos a devolver el porcentaje de la mercancía que corresponde al 5% de estos 8.200.000. Fueron 410. Entonces, aquí en la compra estaba en el débito, voy a registrar esos 410 en el crédito. ¿Listo? Recuerden que el IVA siempre va acompañando la actividad o el valor que lo genera, es decir, la base gravable. En este caso, 77.900, como los 410 lo registré en el haber, los 77.900 también van en el haber. Y estas dos cuentas, nacionales y retención, como en la compra los había registrado en el haber, ahora esos valores los registro en el debe. ¿Cuánto es el valor total de la devolución? 477.650. ¿Y cuánto es el valor de la retención? 10.250. Perdón. Y así ya tenemos sumas iguales. Esto en el caso del sistema permanente. Recordemos entonces que usamos exactamente las mismas cuentas de la compra, solo que para la devolución invertimos los registros. Lo que registré en el debe lo registramos en el haber ahora y lo que había registrado en el haber ahora se pasa para el debe. Esto con el fin de disminuir los saldos que anteriormente ya habíamos aumentado. En el sistema periódico, aunque la regla es igual, los valores lo que hago es invertir, hay que tener en cuenta que la cuenta de costos 6205 es de naturaleza débito y esta cuenta no se puede acreditar. Entonces, cuando hablamos de devoluciones en compras, simplemente cambiamos la cuenta 6205 por la 6225 que se llama devoluciones en compra. ¿Listo? El resto queda exactamente igual. Solo que estos valores que habíamos, estas dos cuentas que habíamos debitado, ahora las vamos a acreditar. Y estas dos, nacional y retención en la fuente, que habíamos acreditado, las vamos a debitar. Los valores son los mismos. ¿Cuánto fue la devolución? 410.000. 77.000 pesos fueron los de la retención, perdón, lo del IVA, 77.900. El valor de nacionales, 477.650 y el valor de la retención en la fuente, 10.250. Aquí tenemos sumas iguales para dar cumplimiento al principio de partida doble. Recordemos siempre esto. ¿Listo? En el sistema periódico reemplazamos la compra de mercancías por la cuenta 6225 devoluciones en compras. Si ustedes revisan en su PUC, van a encontrar que esta cuenta 6225 va a aparecer entre paréntesis la naturaleza crédito. Entonces, por eso esta sí la podemos utilizar para registrarla en el haber porque es la única cuenta que tiene esa naturaleza en los costos. Continuemos con nuestros ejercicios. El otro ejercicio dice, el cliente nos devuelve el 5% de la mercancía vendida. Entonces, ¿cómo identificamos el valor de esta devolución? Pues simplemente nos vamos al asiento de la venta. Aquí lo tenemos. En diciembre vende mercancías a crédito por 7 millones de pesos. Recordemos los daticos. La mercancía está grabada con IVA del 19% y una retención del 2.5%. Y el costo de venta va a corresponder al 60% del valor de la venta. Es decir que de estos 7 millones, el cliente nos devolvió el 5%. ¿Cuánto es el 5%?
de esos 7 millones. Vamos a determinarlos en este momento. Vamos a borrar acá. Valor de evolución en venta. Entonces nos decía que tomamos el valor de la venta y lo multiplicamos por el 5%. Esa va a ser nuestra base gravable para la devolución. Sobre esa base gravable, recordemos que vamos a trabajar con un IVA del 19%, porque esa mercancía está gravada con un IVA del 19%. Y como nos practicaron una retención del 2.5, esa retención también se va a reversar. Listo. Entonces, base gravable, 350.000. Tomamos los 350.000 y lo multiplicamos por el 19%. Lo mismo hacemos con la retención. Tomamos la base 350 y la multiplicamos por el 2.5%, que es lo correspondiente a la retención en la fuente. ¿Y aquí de dónde sacamos este valor? Pues tomamos los 350, le sumamos el IVA y le restamos la retención. Recuerden que esta siempre va a ser una constante. Siempre a la base gravable le vamos a sumar el IVA y le vamos a restar la retención para determinar el valor final, a pagar o a cobrar. Esa en todas las actividades que realice la empresa siempre va a ser igual. Sumamos el IVA, restamos la retención. Listo, ya lo tenemos acá. Ahora, para registrar el asiento, hacemos lo mismo que en la venta, que en la compra, perdón. Tomamos las cuentas que utilizamos en la venta y lo que hacemos es hacer la inversión del asiento. Solo que en este caso, recordemos, este es mi asiento de venta, perdón. En este caso, vamos a cambiar la 4135 por una cuenta también de ingresos, pero que es de naturaleza débito, porque recordemos que los ingresos no se pueden registrar en el débito, porque su naturaleza sí o sí es crédito. Pero hay una cuenta 4175 que sí permite registrarse en el débito. En el PUC nos dice que es de naturaleza débito. Por lo tanto, vamos a reemplazar la 4135 por la 4175 de devoluciones en ventas. El resto queda exactamente igual. Entonces, tomamos las devoluciones en venta, que en este caso dijimos que eran 350.000. Tomamos el IVA, que siempre va acompañando a la base gravable, 66.500. La retención siempre va al contrario del IVA. Aquí lo debitamos, entonces la retención la vamos a acreditar, 8.750. Y el valor que le tenemos que descontar al cliente por su devolución es de 407.750. Aquí cumplimos el principio de partida doble. Y exactamente en el sistema periódico. Y exactamente hacemos lo mismo en el permanente. Recuerda que en los asientos de la venta como tal es exactamente igual en ambos sistemas, tanto el periódico como en el permanente. Cambiamos aquí 4175, devoluciones en ventas y modificamos los valores. ¿Cuánto nos devolvieron? Nos devolvieron 350.000 pesos en el de la mercancía. Recordemos que los ingresos iban en el haber, ahora los registramos en el debe porque toca devolver ese asiento. Aquí la retención 8.750 y el valor del cliente 407.750, que hay que descontarle al cliente. Y cumplimos aquí el principio de partida doble, están las sumas iguales.
Ojo, en el sistema permanente, en las ventas tenemos que hacer 2 asientos. Por lo tanto, en las devoluciones en ventas también hay que hacer 2 asientos. Vamos a tomar el costo de venta. ¿Cómo lo determinamos? Pues del valor de la devolución. Dijimos que es el 60%, entonces vamos a tomar los 350.000 de mercancía que me devolvieron y determinamos el 60%. Ese es el costo de venta. Siempre nos ubicamos en el registro de origen. Si hago una devolución en ventas es porque hubo previamente una venta realizada. Entonces nos ubicamos en esa venta para identificar los datos. Aquí hacemos exactamente lo mismo, invertimos el asiento. Entonces, yo había acreditado las mercancías, ahora las voy a debitar. Y el costo lo había debitado. Esta cuenta de costos sí me permite debitarla y acreditarla. Esta sí tiene esa flexibilidad, así como los activos. Entonces, reversamos ahí el asiento, la devolución, y así nos queda el asiento de costos. De devolución, perdón, la devolución del costo de venta. Sumas iguales y listo. Ese vendría siendo la explicación de cada uno de esos registros de las entradas y salidas de las existencias al almacén.